El movimiento del 68 duró un corto pero intenso verano, apenas poco más de 2 meses, pero sus repercusiones directas y profundas duraron por lo menos 10 años más. Una de ellas fue que marcó decididamente el inicio del fin del régimen autoritario y represor del Partido Único. Otra fue que sus activistas y las generaciones del 68 fueron la base para que emergieran nuevos movimientos sociales como el feminismo, las disidencias sociales y la ecología y las luchas indígenas, y para consolidar los que ya existían, como las luchas estudiantiles y sindicales. Otra secuela central del movimiento del 68 fue la lucha guerrillera, en donde cientos de jóvenes no vieron otra salida que la revolución socialista y se lanzaron a una confrontación abierta contra el sistema, mientras que otros terminaron por la ruta de crear nuevos partidos de izquierda para disputarle el poder al PRI gobierno y transformar así la realidad tanto en lo político como en lo social y en lo económico. Y una aportación más fue la generación de movimientos culturales y contraculturales. En la Ciudad de México, como en muchos estados de la República, el 68 tuvo una solución de continuidad en los movimientos estudiantiles que buscaron democratizar sus órganos representativos al interior de sus universidades. Mayor presupuesto a la educación superior, mejores profesores y métodos de enseñanza, acceso gratuito a la educación universitaria a toda la juventud mexicana y unirse a los otros movimientos populares que buscaban mejorar la vida social. Obreros por democracia sindical y mejores salarios y condiciones laborales, campesinos defendiendo sus tierras contra el alza de pasaje en el transporte público, etc. Todo esto a través de los comités de lucha que florecieron por la mayoría de las universidades del país y bajo una consigna muy clara: por una educación crítica, gratuita, laica, científica y popular. En Querétaro, este movimiento emanado del 68 lo encontramos en la universidad y que muchos recordamos como voz crítica. Por su parte, el sucesor del presidente Gustavo Díaz Ordaz, responsable principal de la matanza estudiantil del 2 de octubre, Luis Echeverría Álvarez, trató de crear una válvula de escape al creciente descontento e indignación nacional por el régimen que él representaba. Planteó su llamada apertura democrática, un diálogo con las universidades y sus estudiantes. Pero otra matanza estudiantil en su gobierno, el 10 de junio de 1971, mostró su verdadera cara represora y autoritaria. Después de todo, Luis Echeverría Álvarez fue el otro gran responsable de la masacre del 2 de octubre del 68, siendo secretario de Gobernación y brazo derecho del entonces presidente de la República. Hola amigos y amigas de TV WAC, estamos aquí en el 5º programa de la serie Querétaro en pie de lucha, basada en la investigación del historiador Kevin Simón Delgado, es docente también de esta universidad. El tema de este programa, de este 5º de la serie, es el movimiento de los 70s, el movimiento estudiantil, que en Querétaro tuvo mucha fuerza, dejó una marca muy importante y que de alguna manera como que marcó el rumbo de esta universidad, ¿no? Después de Hugo Gutiérrez Vega, le dio como ciertas pautas que hasta la fecha de alguna manera se han conservado. Kevin, te agradecemos nuevamente estés aquí con nosotros hablando sobre tu libro y platícanos cuál era el contexto de esa época de los 70s en Querétaro. Sí, en los 70, pues Querétaro empieza a cambiar su imagen, ¿no? Y su estructura, se deja ya completamente atrás aquel Querétaro nostálgico, bucólico, que algunos recuerdan como si hubiera sido ayer, pero en realidad ya a los 70 le cambian el rostro, sobre todo a la capital, ¿no? Por todo este proyecto de la industrialización que vendrá acompañada de la urbanización y llegarán decenas de miles de personas. En fin, va a revertir
una serie de situaciones políticas, económicas, demográficas, pues como nunca se había vivido acá en la entidad. Y ciertamente, pues esto también abonará para la organización de distintas alternativas sociales y de izquierda, tanto en el sector obrero como en el sector estudiantil, ¿no? Uno por supuesto, el proyecto de industrialización y el otro porque la universidad empieza pues, a despertar y a crecer. Y es justamente en ese contexto cuando ya hay un sector estudiantil cada vez más amplio, más consciente, más, digamos, imbuido con el contexto nacional e internacional, que empezará a exigir una mayor democratización, en el primer momento de la propia universidad, que estaba pues en buena medida muy controlada, a pesar de su autonomía, por los intereses gubernamentales, y en un segundo término una mayor democratización pues, de la vida social y el pacto sociedad-Estado. Pues en cuanto a, digamos, en una panorámica general, pues es claro que la lucha obrera tuvo muchísima fuerza. Vas a nacer decenas de miles de obreros en pocos años acá en la entidad, entonces tienen, digamos, una fuerza considerable, hay decenas de huelgas y mítines y manifestaciones, pero digamos que en lo estudiantil, sus principales puntos que yo alcanzo a observar según las fuentes, pues serían en un primer momento la Escuela de Ingeniería, cuando se organiza el grupo que se le conoce como Voz Crítica, y una segunda etapa ya a finales de los 70, el CEDUC, el Consejo Estudiantil Democrático Universitario de Querétaro, cuyo, digamos, centro sobre todo sería la Escuela de Psicología, aunque ya había más elementos de distintas escuelas, incluyendo todavía de Ingeniería. Creo que esas dos escuelas y esas dos organizaciones, Voz Crítica y CEDUC, serán los, digamos, los grandes referentes de la lucha estudiantil de izquierda acá en la UAC e incluso tal vez en Querétaro, porque tuvieron una participación, una militancia bastante comprometida. Sí, en tu libro vemos cómo estos estudiantes quieren organizarse como estudiantes, inclusive hay intentos de organizar otra organización dentro de la universidad, pero además una organización a nivel estatal que incluía estudiantes de secundaria. Sí, sí. Otra característica importante que podemos ver en tu libro es esta vinculación con el movimiento obrero, con las huelgas de Carnation, con las huelgas que hay de Tremec, ¿no? Tremec. Kellogg's. Así es. Primero al grupo de Voz Crítica, a su principal líder, Salvador Cervantes. Él será arrestado en un par de ocasiones y, digamos, la última en el 75. En el 75 fue la primera, si mal no recuerdo. 76, así es, fue la segunda. Pues digamos que lo van a acusar de ser militante de la Liga Comunista 23 de septiembre. Entonces una guerrilla pues muy radical y violenta, porque no hay que decirlo. Y lo cual era falso, ¿no? Pero digamos sirvió como pretexto para arrestarlo, entre otra serie de situaciones, y van a intentar descabezar, digamos, a esta organización, lo cual en buena medida lo logran. Hay muchos integrantes de este grupo que, pues digamos, por este ambiente de represión deciden apartarse de la lucha, al menos momentáneamente. Propiamente lo que es el Consejo Estudiantil Democrático Universitario de Querétaro, el CEDUC, también sufrirá un acoso, un hostigamiento, sobre todo a través de grupos pues, porriles, ¿no? Que empieza a surgir este fenómeno al interior de la universidad, y también del ataque de grupos de ultraderecha que también estaban presentes, como el MURO, el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, y también del propio hostigamiento de autoridades universitarias y autoridades municipales y estatales, que no les gustaba que pues, estudiantes y maestros también estuvieran pues, encabezando esta lucha y llamando a los obreros a rebelarse en un estado pues, muy controlado por la CTM, por la Confederación de Trabajadores de México. Entonces, en un momento dado, pues también orquestarán ahí una expulsión de varios maestros, de varios estudiantes, y intentarán pues, descabezar a esta organización. ¿La trajiste? ¿Pero y esto qué es? Pues lo que quedó de la manta, la que pusieron los estudiantes queretanos en 1969, cuando venía de candidato de presidente el ínclito Luis Echeverría Álvarez. Te dije que los guaruras jalaron y la arrancaron y lo único que quedó fue esto.
Pero ¿y Echeverría la vio? Hay todo el acto. Por aquí le pusieron presos políticos, libertad. Y por acá estaba otra de los lambiscones. Lea, bienvenido amigo de León Felipe, que fue la única que le sacaron foto. Fue el 15 de noviembre de 1969. Me acuerdo bien porque un día antes fue mi cumpleaños y andaba yo bien crudo. Y así estaba yo hasta que me las pude curar con la prodigiosa que vendían en 16 de septiembre con Gutiérrez Nájera, insigne poeta liberal. ¿Y qué dijo Echeverría del borlote? Ay, nada. Desde ese entonces los políticos son expertos en hablar mucho y no decir nada, como el Cantinflas. ¿Vas a creer que Echeverría prometió subir el presupuesto a la universidad, los salarios a los maestros, y lo que pasó fue que le recortaron el presupuesto a la universidad y le bajaron el salario a los maestros? Pero eso fue una venganza del presidente del patronato universitario, porque no lo querían por ser mal maestro, ¿no? Sí, pero el patronato de la universidad jugaba en esa época a ser el caballito de Troya del gobernador en turno, y después del 68, con más razón, con un estudiantado politizado e insurrecto. El patronato desapareció a los maestros de tiempo completo y les bajó el sueldo. Y estuvo cabrón. El rector tuvo que entrarle a la bronca porque patronato y gobierno se pasaron por el arco del triunfo la ley orgánica de la universidad. Al final de cuentas se paró la embestida, pero renunció el rector y le pusieron uno más a modo. Ningún gobierno va a poder va a perder ni un ápice de control político con las universidades, sindicatos y hasta con los kinderes y con los baños públicos. Control total y absoluto. Pero ¿y cómo reaccionaron los estudiantes? Ay, mira, en febrero de 1970 aparecieron en la Facultad de Derecho unas pintas bien chidas. Decían libertad, presos políticos, reforma educativa a toda costa, abajo la farsa electoral, abajo y al carajo. Y un volante a todas marcaritas. Repudiamos a Echeverría porque él, como ministro de Gobernación, es uno de los responsables de los asesinatos de Tlatelolco y de que haya presos políticos. Ya no les creemos. Echeverría antipopular ya no nos engaña. Mientras el gobierno no sea de obreros, campesinos y empleados, nuestros problemas no se van a arreglar auténticamente. Ay, solo nos dan a tole con el dedo. Atentamente, el primer encuentro nacional de estudiantes socialistas revolucionarios. ¿Qué tal? Puras netas. Toda la década de los 70 soplaron por la universidad los aires huracanados del 68. Otra vez en la iglesia. ¿Por qué? Hay discreción, hay paz. ¿No le parece vergonzoso lo del 10 de junio? El gobierno asesinó a estudiantes otra vez. Sí, es lamentable. Hay mucho alboroto, hay intromisiones, pero se está investigando el asunto, créame. ¿Qué investigan? Si en este país no se mueve ni el aire sin que el presidente lo sepa. Es un príncipe, es un rey. ¿A quién le van a echar la culpa? Usted todo lo ve en blanco y negro, por eso no nota los matices. El gobierno no es monolítico, el PRI tampoco. Hay demasiados intereses encontrados, en contradicción. Hay izquierda, derecha, centros, ricos, pobres, liderazgos regionales y locales. Ahí tiene al actual presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Querétaro. Se dice marxista-leninista, pero cobra su cheque en la Secretaría de Gobierno. Recibe línea del secretario de Gobernación del Estado. No apoyó a los estudiantes de Nuevo León en su lucha universitaria. Cosa que sí hicieron los estudiantes de México. Por eso salieron a marchar el 10 de junio. Fue la primera marcha después de aquel fatídico 2 de octubre. ¿Dónde está la apertura democrática que tanto cacarea el presidente? Si usted no entiende que hay intereses en las universidades, no entiende nada. Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, decenas de movimientos guerrilleros entrenados en Rusia, en China, en Cuba, en Corea, han contaminado a las universidades. ¿Y qué espera que hagan
si todos los caminos se cierran, si la llamada apertura democrática es otra mentira del gobierno? ¿No acaso el pueblo de México se lanzó en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz, siendo el primero en levantarse un burgués como Francisco I. Madero? No haga apología del terrorismo comunista. La guerrilla, en su mayoría, está organizado por jóvenes desadaptados y malcriados, hijos de padres demasiado liberales, muchos de ellos drogaditos, promiscuos, hasta afeminados, que hacen la revolución por moda, escuchando a filosofías extranjeras ajenas a nuestra idiosincrasia nacional. ¿Qué está usted diciendo? ¿Que los estudiantes levantados en armas no tienen ninguna razón de ser? ¿Que en México todo está bien? ¿Que vivimos en jaujas? Somos un país maravilloso y pacífico. Nada que no se pueda arreglar con buena fe. Sí, un país donde no se puede manifestar sin que, para señalar eso que usted menciona, sin que te maten a balazos. ¿Lo ve? Los jóvenes son violentos e intolerables. No se puede hablar con ellos. Hola amigos, estamos de vuelta aquí en este quinto programa de la serie Querétaro en pie de lucha, basada en la investigación del maestro Kevin Simón Delgado, que trata sobre las luchas sociales y de izquierda en Querétaro desde los años 60, finales de los 50 hasta los 80, ¿no? Ya vimos el contexto y vimos las características de un movimiento muy vigoroso que hubo en Querétaro vinculado con otro movimiento muy vigoroso que se da, que es la insurrección obrera, ¿no? Contra los sindicatos charros, por la mejora de sus condiciones laborales y salariales, que tuvo mucha fuerza en Querétaro en los 70s. La característica inicial de estos grupos, Kevin, era mejorar la educación y la democracia estudiantil en la universidad. No eran demandas que pudiéramos decir revolucionarias, subversivas o violentas, ¿no? De ninguna manera, sino más bien viendo la mejora de sus maestros, de sus programas de estudio, de sus condiciones, y también la democracia a nivel estudiantil, ¿no? Sin embargo, vienen unas radicalizaciones. Hay un momento de quiebre que es 1971, el 10 de junio, el famoso halconazo. La primera marcha, digamos, que en México hay después de 68, vuelve a ser reprimida por el Estado, cuando el nuevo presidente que fue el responsable de la matanza del 68, que fue Luis Echeverría Álvarez, ofrece su mano a los estudiantes con la llamada apertura democrática. Algunos intelectuales se tragan el garlito, ¿no? Como Carlos Fuentes, que dice Echeverría o el fascismo. Desde mi punto de vista, Echeverría era el fascismo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, era la discusión del momento y los estudiantes pues no lo creen. No le creen a Echeverría, y menos después de la represión del 10 de junio. Platícanos cómo se da esta radicalización. Ya vimos que pues, es la respuesta violenta del Estado, pero ¿cómo se da este proceso en Querétaro? Bueno, lo que se refiere aquí a Querétaro, pues provocará ya, digamos, una mayor organización de los estudiantes. Yo no diría que, digamos, hay una radicalización equivalente a la que ocurre en otras universidades del país, ¿no? Donde, pues de plano, sí hay sectores estudiantiles que se van o se lanzan de manera intrépida pues a tomar las armas, ¿no? Como en Guerrero, como en Sinaloa, Monterrey o la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, donde sí hay muchos estudiantes que se lanzan al movimiento armado socialista. Acá no ocurre esto, hay solo un par de estudiantes que se van a las armas, pero lo hacen en la Ciudad de México, siendo de Querétaro. Y más bien la radicalización aquí, como comentaste, pues va a ser una toma de postura más fuerte, de dejarse de controlar por esta federación estudiantil en general corrupta o pasiva o muy alineada a los intereses de la rectoría y el gobierno, y que empiezan a protestar fuera también de las aulas. En un primer momento, como bien comentas, tanto Voz Crítica como SEDUC a finales de los 70, pues lograrán cambiar sus planes de estudio, pues exigirán que se despida o se cambie a varios maestros que, digamos, no estaban dando el ancho, y que también se sustituya a sus respectivas direcciones por la misma situación.
pero a la hora de intentar hacer vínculos con la sociedad, algo que llama mucho la atención que no había ocurrido, por ejemplo, va a ser cuando el gobierno del estado va a subir el costo del transporte urbano o transporte público, los estudiantes saldrán a manifestarse, a tomar las unidades, a tomar los autobuses. Entonces esta acción la repetirán constantemente y, digamos, pues provocarán, por supuesto, un enorme caos vial, pero consecuencia de este aumento desproporcionado que se estaba dando del transporte en relación a lo que ganaban en general los obreros en Querétaro y, por supuesto, los estudiantes. Entonces ahí sí se nota, digamos, una radicalización de la base estudiantil en comparación a cómo se habían venido comportando desde la fundación de la universidad hasta el mismo 68. Entonces sí hay una radicalización en ese sentido. Sí, agarran camiones y los traen al campus y así es. Creo que se quema un camión, ¿no? Alguna vez se quemaron, pero patrullas. Camiones no. Patrullas. Bueno. Estuvo, sí. Menos mal, ¿no? Sí, menos mal. Sí que llegaron a quemar un par de patrullas. Pero también había una represión de la policía, un hostigamiento de la policía, pues cada vez que se iba elevando. Entonces, tampoco era un juego de niños, ¿no? Los testimonios me señalan que pues muchos iban armados, ¿no? Tanto la parte oficialista como la parte de... La de izquierda no tanto, la verdad no se les dio eso, pero muchos integrantes de estos grupos porriles que se empezaban a organizar, pues acudían armados a la escuela y alguna que otra vez echaron tiros y sobre todo había muchos enfrentamientos pues, más bien físicos, ¿no? Entonces sí llegó a haber ambientes ahí un tanto pues complicados. Mira, este era el periodiquito que sacaban los chavos a mediados de los 70. Voz Crítica. ¿Y cuál era su contenido subversivo? Poema a Lucio Cabañas por su muerte en 1974. Celebración por el triunfo de Vietnam sobre los gringos invasores. Apoyo a la huelga obrera de la fábrica Carnation en Querétaro. Críticas a la falta de democracia en las elecciones estudiantiles de la UAC. Críticas al gobierno del estado. Reivindicar la lucha de los trabajadores el 1 de mayo. Era una hojita parroquial, pero la gente lo leía en el centro, en las colonias populares y en las zonas industriales. Se agotaban. Tenían que andar imprimiendo más porque ya estábamos hartos de su prensa vendida. El gran pecado de los chavos y las chavas, querer vincular a la universidad con el pueblo para transformar la realidad del país. Pues, ¿a dónde? Ay, el gobierno y las fuerzas vivas queretanas exigiendo que los quemaran en Leya Verde. Oye, nomás, repudio a los actos de provocación que un agitador de nombre Salvador Cervantes García en forma sistemática viene provocando con la intención de provocar violencia, calumnias institucionales y envenenar a la juventud de Querétaro. La universidad debe forjar hombres auténticos y no ser un nido de fósiles y porros fascistas. Todas estas lindas palabras en un desplegado de hoja completa en el periódico. ¿Y qué pasó? Otra vez la represión. Secuestran a su principal líder, Chava Cervantes, cuando daba su clase de judo a unas muchachas, lo trepan unos encapuchados a un carro, le vendan los ojos, se lo llevan a la Ciudad de México sin ninguna orden de aprehensión. En el trayecto lo golpean y lo amenazan. Y te va a llevar la chingada, cabrón. Llegando a la Gran Tenochtitlan lo torturan, golpes en todo el cuerpo sin dejar marcas, toques eléctricos en los genitales, cachetadas aturdidoras en los oídos, patadas con botas de gamuza para no dejar huellas. Los torturadores eran profesionales, como los de la dictadura en Chile, los que mataron al presidente Allende y a Víctor Jara, el trovador al que le cortaron las manos. Fíjate, qué pavada lo que dijo en su momento Carlos Fuentes. Echeverría o el fascismo. Si Echeverría fue el fascismo, nomás que envuelto en la buena onda, en la disque apertura democrática. Y luego se quejan de la pedrada que le pusieron en la UNAM, en donde se fue a meter a la mala junto a su rector, Guillermo Soberón. Salieron corriendo del auditorio de la Facultad de Medicina. Ahí le dieron no su apertura, sino su descalabrada democrática. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachón, cachón, rara! ¡Cachón, cachón, garra! ¡Universidad! Escuchen lo que les voy a decir. Así gritaban las juventudes de Mussolini y de Hitler. Así, la dependencia de los países imperialistas a los que ustedes les hacen el juego. Ustedes, escuchen, jóvenes
manipulados por la CIA. Escuchen, jóvenes profascistas. Hola amigos, seguimos aquí en este quinto programa de la serie Querétaro en pie de lucha, basada en la investigación del maestro historiador Kevin Simón Delgado, un libro sobre los testimonios de la izquierda, las luchas sociales en la segunda mitad del siglo XX, el cual recomendamos mucho su lectura porque pues es la primera vez que se organiza y se sistematiza y se da a conocer algo que fluía por ahí, ¿no? Pero que faltaba como aterrizar. Kevin, ya hemos hablado de esta década tan importante de los 70, que es lo que se va cosechando del 68, de lo que sembró el 68. Vimos un poquito de la lucha obrera, de la lucha estudiantil, y dentro de la universidad, en este contexto, se da algo muy importante, que es la emergencia del sindicalismo universitario y la conquista de cuestiones laborales y salariales muy importantes, ¿no? Porque el sindicato de profesores, por ejemplo, Supaguac, de aquí de la universidad, pues consigue un estatus frente al Estado de poder irse a huelga, por ejemplo. Sí. Cosa que los profesores de la UNAM, más radicalizados, más en otro contexto, no logran, ¿no? Y bueno, hay una serie de conquistas. ¿Podemos platicar un poquito sobre esta gesta sindical en la universidad? Claro. Sí, hay un grupo de maestras y maestros, sobre todo que laboraban en la escuela de bachilleres, ¿no? Son los que se llevan el mérito de organizarse y demandar pues, la organización de una asociación de maestros, porque claramente pues, se veían pues, un tanto desprotegidos, ¿no? En cuanto a materia laboral se refería. Y son los que van a iniciar con este trabajo totalmente a contracorriente. Muchos maestros de las escuelas a nivel licenciatura no veían con mucho ímpetu esta iniciativa, al contrario, incluso algunos la rechazaban abiertamente, sobre todo los que ya tenían, digamos, un nivel económico pues, asegurado. La verdad es que no les interesaba mucho el andar peleando por salarios o derechos laborales, pero, digamos, sorteando estos obstáculos, sorteando también la ambivalencia por parte de la rectoría frente a esta iniciativa y también ciertos obstáculos que va a poner el gobierno del Estado, pues se logrará organizar por un lado el Supaguac, ¿no? Que es la de las y los docentes, y por otro lado el Estehuac, ¿no? La del cuerpo administrativo, los trabajadores de la universidad. Incluso se organizará un tercer sindicato, pero que tendrá una corta vida y que se terminará fusionando con el Estehuac. Es decir, había un ambiente en cuanto al sindicalismo universitario también bastante álgido, ¿no? Con mucho ímpetu, que no será también algo extraordinario en el contexto nacional, era algo que estaba dando realmente en todas las universidades. Pero como bien dijiste, pues el Supaguac destacará por conseguir esta categoría que le permitirá, digamos, tener acceso a diferentes derechos laborales que otras asociaciones y sindicatos de entonces a nivel universitario pues no estaban alcanzando. Entonces se llevan el mérito de ser el primer sindicato universitario en el país, de tener esta categoría que les dará acceso o les abrirá la puerta a muchos derechos laborales que se irán sumando a lo largo de los siguientes años. Muchas gracias, Kevin. También muchas gracias a nuestros amigos por acompañarnos y los esperamos en el sexto programa de esta serie Querétaro en pie de lucha, en donde vamos a hablar del movimiento estudiantil de los 80s, particularmente de la Normal, el movimiento de la Normal en Querétaro, que es la lucha con la que se cierra de alguna manera el ciclo del 68 de las luchas estudiantiles. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.